Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados amigos. Una vez más les agradezco la presencia de ustedes acá. Para mí siempre ha sido un punto a destacar. Aquí debería haber mucha gente más, como lo digo cada vez, pero sabemos lo que pasa con tanta gente que espera que después le cuenten cómo estuvo el acto y todo lo demás. Así que gente como ustedes son sumamente valiosas. Yo a un amigo que está presente acá, cuando me preguntó el otro día si cualquier persona podía venir, le dije lamentablemente no cualquier persona. Los que vengan a este acto tienen que ser en primer lugar muy patriotas, chilenos muy bien nacidos, y en tercer lugar, lo más importante, agradecidos. Y la razón principal por la cual en este momento tenemos a nuestro ilustre invitado es justamente eso. Tenemos que agradecer a personas como él, que Chile hasta el momento se está salvando, no sabemos hasta cuándo. A mí me preocupa mucho, sinceramente, que si en Chile viéramos otra situación como la que vivimos hace 50 años, van a aparecer personas como don Rafael Cuncille, van a aparecer personas como don León Villarín, como don Orlando Sáenz, etc., a nivel nacional y otro a nivel regional. Yo lamentablemente presiento que no aparecerían esas personas. Así que lo que tenemos que hacer al menos es reconocer a quienes yo sinceramente creo que nos salvaron. Son héroes esas personas que en ese tiempo actuaron. Todos ellos, como don Rafael, otros más, estuvieron detenidos, fueron perseguidos descarnadamente por la Unidad Popular. La historia yo creo que muchos de ustedes la conocen. Bueno, hoy día comenzamos un ciclo que en Gremios Unidos hemos denominado la verdad, perdón, a los 50 la verdad se cuenta. A los 50 la verdad se cuenta. Esto es un poco a propósito de que hay un sector en nuestro país, ¿no es cierto?, que no es exactamente el nuestro, encabezado por el actual gobierno, en que están haciendo esfuerzos máximos por desprestigiar de cualquier forma el 11 de septiembre del año 1973. Nosotros lo que queremos es, al término de este ciclo que comienza hoy día y lo más probable que termine en los primeros días de septiembre, que nosotros y los que seguramente las demás personas que van a estar viniendo respondan si efectivamente se justificaba o no el 11 de septiembre de 1973. Yo estoy seguro que ustedes ya más o menos tienen clara la respuesta, pero mejor si nos convencemos más por lo que nos van a contar personas tan ilustres como don Rafael Cuncille y otros invitados que ustedes van a ir conociendo, vamos a ir teniendo a partir de la siguiente semana. Yo, antes de continuar y antes de dejar por supuesto a nuestro invitado principal, le voy a pedir a don Alejandro Pino, que a todos ustedes lo conocen, un destacado periodista de la región, profesor, académico, una persona que en esa época, el año entre 1970 y 1973, él vivía y trabajaba en Santiago, nada más y nada menos que en la Radio Minería, que junto con la Radio Agricultura deben haber sido las dos radios que más pelearon en ese tiempo con la Unidad Popular, estuvieron ambas clausuradas, don Alejandro va a contar más al respecto. Él en ese tiempo era periodista, además ocupaba un cargo directivo ya en la Radio Minería, y al poco tiempo después llegó acá don Alejandro Pino en el año 1976, si no mal recuerdo. Así que le voy a pedir por favor a don Alejandro que se dirija a todos nosotros y nos haga un pequeño recuento de lo que usted recuerda de esa época. Sumamente agradecido. Gracias. Ha sido, en primer lugar, un agrado volver a ver a Rafael Cuncille. Lo recibimos en nuestra radio en Providencia con Tobalaba en muchas oportunidades. Y a otro amigo que ha acompañado en todos sus momentos importantes, Marco Veragua. Marco, me gusta también estar aquí con nosotros. Quiero en primer lugar señalar y destacar la alegría que nos da de ver a Rafael acá. Yo lo conocí muy joven. Era un hombre, y lo sigue siendo, pero en ese tiempo, un hombre que no tenía problemas en defender su actividad y a sus representados cuando muchos callaron, cuando muchos guardaron silencio, cuando muchos tuvieron temor de enfrentar al embate marxista que estaba generando en la patria una cantidad de destrucción en todo lo que era nuestra economía. En ese tiempo era muy difícil ser comerciante. ¿Se imaginan ustedes ser comerciante como lo era Rafael? Cuando al día siguiente
tenía que estar preocupado de sus propios representantes, de sus propios representados, y tenía que estar preocupado además de su negocio. Y ser comerciante en la época de la Unidad Popular significaba tener una valentía extraordinaria y una necesidad de agilidad mental muy importante, porque todos los días cambiaban los valores de los productos que vendían. Con la preocupación de lo gremial, con la preocupación de su propio negocio que no sabía si se estaba financiando o sencillamente estaba por quebrar, porque la inflación era de tal naturaleza que obligaba a lo mejor a estar concentrado en eso, en el negocio. Pero Rafael no es un hombre egoísta. Los comerciantes no eran hombres egoístas. Los comerciantes eran gente patriota. No preocupaba si era el gran comercio o el pequeño comercio. Pero el pequeño comercio es el que está en contacto con el ciudadano, la mujer, el hombre, los niños que van a comprar apenas un caramelo cuando les alcanza de algún dinero que les quede en el rincón de un bolsillo, de la mesada que le dio la abuela. Pero había otra cosa más importante también de Rafael. Una valentía para hablar, para mirar, para decir y para enfrentar. Y como él fue ejemplo para muchos chilenos. Hoy día todos los que fuimos partidarios del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, de no estar en la calle. El otro día caminando con mi mujer, me para una señora, yo a usted lo conozco. Yo ingenuo dije, debe ser alguna novia del pasado. Usted es un criminal, porque usted cuando estaba en las Fuerzas Armadas le decía a los milicos que mataran a todos. La señora yo no lo conozco, tampoco he dicho esas cosas. En la última visita que hizo el presidente Piñera, a voz en cuello, otro me gritaba que era yo un representante de la DINA, de lo que fuera. A Rafael le dijeron cosas peores. Sin embargo, fue la voz del pequeño comercio donde empezó a encenderse la llama de reclamar contra un gobierno que estaba arruinando y hundiendo a este país. Nosotros los periodistas que estábamos en la radio minería, los que estaban en la radio agricultura, los que estaban en la radio cooperativa, los que estaban en las emisoras que resistían los cierres que nos hacían hacer o las cadenas obligatorias que nos hacían hacer, a los que abríamos la puerta era la gente, como Rafael, como Marx, como la gente de la Confederación de la Producción y el Comercio, porque ellos estaban levantando la bandera de Chile y porque ellos estaban diciendo que este país, que ha costado tanto que crezca a través de esta larga y delgada franja de tierra, que tiene todo un costado hacia el océano y el otro afirmado en la cordillera, terminara siendo destruida, terminara siendo colonizada por el marxismo de carácter internacional. Nosotros sabemos que los países crecen porque sus ciudadanos, hombres y mujeres, somos capaces de emprender, somos capaces de hacer algo por los demás, somos capaces de generar empleo. Rafael fue un claro ejemplo. Y ustedes lo podían ver no de gran estatura, pero si la voz y los argumentos tuvieran estatura, Rafael es un gigante. Muchas gracias. Bien, ahora nos corresponde, muchas gracias don Alejandro, por supuesto sus palabras siempre son emocionantes y demuestran su pasión por nuestra patria también, y el reconocimiento a don Rafael y a todas las personas que en aquella ocasión, insisto, se transformaron en héroes. Yo no tengo ningún temor en calificar de héroe a don Rafael y también a las personas que en aquella época lo acompañaron. Quisiéramos que usted ahora dijera dos cosas
¿Quiere inmediatamente usar la palabra o ponemos el material? Usted continúa. Excelente. Ahí nomás quiere decir si usted quiere, don Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Bueno, muchas gracias. Me emocionaste. Tantas cosas que se podrían decir en este lindo auditorio. Yo quisiera partir, ya que habló un amigo periodista, diciéndoles que aquí en La Serena murió también una gran periodista en un accidente aéreo que fue Silvia Pinto. Y como tú hablaste de mi estatura, Silvia Pinto en el Mercurio, el 2 de septiembre del año, estamos hablando del año, yo no voy a hablar del 73, no me gusta, yo voy a hablar del 70. Pues yo creo que la gente aquí, de una vez por todas, hay que hablar de cuándo tenemos que hablar. Y en lugar de 50 años, yo prefiero hablar de 53. Porque quiero contarles, no te preocupes, no te preocupes. Sí, yo llegué a la concreción, yo soy de provincia, soy de Colchagua, no mueva, déjelo nomás. Así que me gustó mucho con la música que me recibieron, música auténtica de Colchagua. Yo quisiera felicitarlos a ustedes porque ustedes no se conforman con poner una bandera. Yo veo dos lindas banderas chilenas, preciosas, la bandera chilena y una pequeña bandera al costado. Bueno, con este hombre hemos hablado mucho por teléfono. Sé de todas las reuniones que hubo, que se realizaron aquí en La Serena y las personas que fueron invitadas y que vinieron. Yo a propósito, antes de seguir, quiero cumplir con un saludo de Orlando Sáez. Hoy me llamó telefónicamente cuando yo estaba en el aeropuerto y sé que tú lo invitaste y a pesar de que está igual que yo, no tan mal, porque yo que ande con bastón, por favor, no es que esté, que poco menos que no fuera que frenar, sino que desgraciadamente se me fue mi hermano hace 7 meses. Entonces mi médico me dice, mira Rafael, en voz autoritaria, usa bastón. ¿Y por qué? Usa bastón. Bueno, la verdad es que empecé a usar bastón y me estoy acostumbrando a usar bastón. Y la verdad es que ayuda un poco. Y bueno, los años pasan. Y a propósito de los años, yo les estaba contando, vengo de una reunión regional del comercio donde eligieron la nueva directiva regional de aquí en las cámaras de comercio. Entonces yo les contaba que cuando yo estaba embarcándome en Santiago, la señorita ahí me pidió el carnet como hay que entregarlo, me quedó mirando, 91, dijo. Entonces le dije, ¿algún problema, señorita? Si quiere lo da vuelta. La verdad es las cosas que yo creo que uno tiene la edad que quiere tener. Y yo creo que uno tiene que tener
el espíritu es el que manda. Yo aquí veo rostros de amigos míos, parlamentarios. ¿Ah? Yo quiero mucho a esta ciudad, aunque no vayan a pensar de que adulación, porque yo vengo hace muchos años. Yo vine antes del 70, incluso, porque yo en la vida gremial ingresé completamente desde la base misma, llevo 63 años. Fui bombero, me siento muy orgulloso de una gran institución como el bombero, ¿no es cierto? Fui dirigente deportivo, he sentido mucho de Duran Time, un entrenador que formó a los jóvenes maravilla y que pudo haber sido el entrenador de la selección chilena, si no se llama Bielsa, que vino a Chile. En fin, tantas cosas que podríamos hablar de lo que ha sucedido en nuestro querido Chile. El padre de este hombre fue dirigente camionero en la época en que hubo un gran dirigente camionero nacional, que fue León Vilarín. León Vilarín, al cual yo, mire cómo estamos, no sé si más joven o más viejo. Entonces, yo creo que, se lo he dicho a los actuales dirigentes de la Confederación de Dueños de Camiones, que a mí me llama la atención que no tengan ningún recuerdo de ese verdadero y gran dirigente. La parte íntima, los que no lo saben, él era amigo de Allende, ustedes sabían. Se tuteaban. Cuando llegamos, porque Allende gana, hay mucha gente que no sabe esta historia. Allende gana el 4 de septiembre de 1970 por 30.000 votos a don Jorge Alessandro Rodríguez, y lo gana, les digo por qué. Porque más de 100.000 se fueron a Buenos Aires, a Viña del Mar, porque habían 2 días feriados. Y porque todos decían que ganaba don Jorge Alessandri. Entonces lo daban por hecho que no votaron. Y luego hay otro hecho importante, que seguramente en un pequeño video que les vamos a mostrar más adelante, ustedes van a apreciarlo. En ese tiempo no ganaba fácilmente el que sacaba más votos, sino que si no obtenía una mayoría determinada, el Congreso tenía que elegir entre los 2 primeros. Pero don Jorge Alessandri, a quien tuvo el privilegio de conocer personalmente, don Jorge Alessandri había dicho que sacar un voto más ganaba. Entonces llegó la elección al Congreso Nacional. Y hay algo muy importante que transmitir. Había que elegir entonces entre Allende y Alessandri. Si el Partido Demócrata Cristiano llega a un acuerdo con Allende exigiéndole un estatuto de garantía. Un estatuto de garantía de que no se iba a saltar la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vista de esto, Allende se convirtió en presidente de Chile y asumió el 4 de noviembre. El 25 de noviembre había un congreso en Concepción, en el Río Vivo. Yo no era candidato para nada de presidente. Yo voy a decirle franco a ustedes y contarles la verdad. Llegamos a Concepción, a ese congreso, y había tal temor que los que tenían que haberse elegido presidencia renunciaron a ser candidatos a la presidencia de la Confederación, porque el apellido era descendiente extranjero, y ya había amenazas a los extranjeros, desde antes que ya, asumió el 4 de noviembre.
y la elección fue el 25 de noviembre en nuestra confederación. Como tú lo dijiste, menciona, imagínate, muy joven, nunca pensé que iba a ser el presidente de la confederación, ni se me ocurría. Fui al Congreso a Concepción y como fueron, esa es la verdadera historia, entre paréntesis el nombre de mi próximo libro, que espero que salga, lo voy a lanzar la segunda quincena de agosto en Santiago, donde vamos a hablar algunas cosas que debe conocer el país. Porque es necesario que la gente sepa cómo ocurrieron los hechos. Bueno, entonces, me vuelvo a repetir, el caso es que cuando renuncian los verdaderos personeros que podían haber asumido, entonces, bueno, de repente yo me sorprendo. En ese tiempo la directiva era solo de 21, hoy día es de 35. El directorio nacional que yo presido actualmente es de 35. Entonces, de repente, en el aula magna, en Concepción de la universidad, bueno, se ponen de pie y se acercan, me dicen, felicitaciones, presidente. Felicitaciones, presidente. Bueno, también tengo que contarles algo muy íntimo. ¿Ustedes se acuerdan del reporte de eso? De Pepe Abad. Radio Minería. Pepe Abad. Entonces Pepe Abad da la noticia. Mis padres llegaron, igual que muchos de ustedes, mis padres llegaron a Chile de otro país. Yo soy hijo entonces inmigrante, mis papás eran del Medio Oriente, llegaron a Chile en el año 1927, estaban almorzando con un hermano que llegó con ellos del Medio Oriente, cuando el reporte de eso, Pepe Abad, Concepción. Imagínense lo que le pasó a mi mamá, en qué diablo se metió este cabrón. Cuando anuncian Concepción, la Confederación del Comercio Detallista, se llamaba el turismo en Chile en aquel tiempo, eligió la nueva directiva y presidente del colchagüino Rafael Curtille. Lloraba mi mamá. Ahí en la casa de mi hermano Pedro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo cuando volví por tierra, desde Concepción a San Fernando, con un amigo manejando ahí, y la verdad, les cuento, por el camino yo me venía preguntando, ¿en qué voy a hacer? Pues si yo no vivo en Santiago, si vivo en San Fernando, los caminos no son como ahora. Dicho sea de paso, yo el único auto que tenía era un Ford 1941 que le habíamos comprado, a él les va a sonar a ustedes, de un señor Eduardo Macaya, el dueño y autor de la famosa villa Macaya, que de Brasilia, dicho sea de paso, es como el bisabuelo del Senadona. Bueno, ¿para qué les digo? Viajar a Santiago era una odisea, caminos con piedras, etcétera. Bueno, ahí nos conocimos más con Marco y era muy difícil, realmente difícil. Y como tú lo expresaste, me encuentro con la novedad insospechada de lo que iba a hacer. Nosotros fuimos a saludar a Allende en febrero del año 1971 con mi directiva, como corresponde a toda organización seria, fuimos a saludarlo. Bueno, como aquí no hay periodistas, salvo todo que no va a transmitir esto, les voy a contar algunas anécdotas. Entonces nosotros, bueno, llegamos a Tomás Mono. Hoy día a lo mejor ustedes ven unas camisas que vienen de las tiendas, hay una tienda que viene del GAP, pero en ese tiempo el GAP significaba el grupo de amigos personales. Entonces nosotros fuimos donde estaban las residencias
del presidente Allende en Tomás Moro. Llegamos al lugar a presentarnos como nueva directiva del comercio detallista y de la red noche. Bueno, la verdad es que es una pacífica, protocolar, nada hacía pensar qué es lo que venía después. La única anécdota que les cuento a ustedes, así en confianza, que aparece doña Tencha por ahí, la señora presidenta. Y miren ustedes para que se entretengan cómo era el machismo y el presidente peor. Entonces, vaya de compañera, ¿quién le mandó llamar? Tal cual. Nosotros quedamos, fíjate, de lado. Si la trataba así a la señora, ¿cómo podía ser con nosotros que éramos simples dirigentes gremiales? Bueno, entremos al área chica. Muy pronto llega a Chile un ilustre visitante. Les hablo del 2 de diciembre del año 1961. Yo tendré 91 años, pero la cabeza todavía funciona. Y nosotros, el 1 de diciembre del 71, fue la marcha de las cacerolas, de las mujeres, ¿te acuerdas? Y los violentistas las trataron muy mal, con cadena. Le pegaban a las mujeres, que era, posteriormente ya conocimos como el poder femenino. Y yo rindo homenaje, hay que ser franco. Las mujeres se pusieron los pantalones. Las mujeres fueron muy valientes. Y desde ahí se movilizó todo el país, porque la situación ya lo ameritaba, porque el visitante llega a Chile. Nosotros tenemos el 2 de diciembre una reunión en el Teatro Caupolicán donde estaba mi buen amigo, que espero que venga, lo han invitado y dice que va a hacer lo posible, que Orlando Sáez, un profesional, un hombre que Chile le debe mucho. Orlando estuvo en el grupo que tú recordarás. Yo le voy a dar nombre: León Milarín, Orlando Sáez, tendría que hablar, ¿no es cierto?, de Jara, de los taxistas. Después Domingo Durán, de los agricultores, apareció, León, de la Cámara de la Construcción, en fin. Y ojo, Eduardo Arriagada, del Colegio de Ingenieros. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno de turno? Decir que era cuando, ustedes saben cómo se inicia el paro. El paro se inicia porque en Aysén el gobierno pretendió estatizar el transporte. Y cuando los camioneros se dieron cuenta que si se estatizaba el transporte en Aysén de camión de carga, eso era una amenaza a lo que venía. Y además estaba toda la escuela, que ustedes saben de qué país venía a Chile, como ha ido a otros países. El 71 tuvimos un Fidel Castro de visita, y cuando nosotros teníamos, por eso me acordé de la Silvia Pinto, porque ella escribió en el Mercurio al día siguiente del encuentro nuestro, se llamó "El área privada se reúne". Habló Jorge Fontaine, que es para descanse, presidente en ese tiempo de la CPC, habló Orlando Sáez, habló Luis Ansi, de los pequeños industriales, y a mí no tengo idea por qué. Yo en un ilustre desconocido me dieron de fondo. Yo fíjate que nunca supe por qué me tiraron de fondo. Y yo no llevaba ningún discurso escrito. ¿Te acuerdas de Gabito Hernández?
Gavito Hernández era el alma de la radio de agricultura. Gavito era el que movía todos los programas y él estaba de director de ceremonia. Y bueno, Fidel Castro hablando en el Estadio Nacional. Yo creo que algunos de ustedes se acordarán, ¿verdad? Y empieza muy molesto, porque había apenas 15.000 personas. Entonces, si yo en mi país, en 15 minutos junto a 100.000, ¿no? En media hora 200.000, en una hora 300.000, pero cosas enojado Fidel Castro, porque había poco. Y nosotros teníamos el centro comunicado repleto y unas 4 cuadras por San Diego que no pudieron entrar. Fue un exitazo. Partió Jorge Fontaine con un discurso escrito, siguió Orlando con otro discurso escrito, después el Chico Sánchez, y la gente no quería escuchar más. La gente quería más acción, menos discurso escrito, menos cifras, en fin. Bueno, y estaba muy difícil el tema cuando yo era muy fumador. Era un fumador empedernido, así que estaba ahí en el escenario del Teatro Comunicán, fumando y fumando. Y Gavito llega y me dice, oye, ¿cómo está tu discurso? ¿Qué discurso le doy? ¿Quién? ¿Quién? Rafael, ¿quién? ¿Que no sabe el discurso? No, pues dije, nadie me ha dicho que traiga discurso. Por la pucha me cuento. Ojalá que te vaya bien. Pues yo le estoy contando, mi libro se va a llamar La verdadera historia. Esta es la verdadera historia. Entonces, bueno, llega el momento. El momento. Tú sabes lo que significa eso cuando tú ves todo el comunicado indignado, pero indignado, con silbido, con protesta, con todo lo que está pasando. Había escasez ya de alimentos en el país. Entonces la gente no quería escuchar más discursos. Y me toca a mí, pues. Entonces Gavito me dice, hace todo el empeño, tú sabes cómo es el hombre. Ha venido un dirigente que viene recorriendo el país. Dicho sea de paso, cuando yo fui elegido en el 71, el 70, yo inicié una gira en el 71 que partió en Magallanes. Si ustedes quieren llamarlo coincidencia, yo estoy aquí ahora, pero yo vengo de Magallanes. Yo estuve en Magallanes, Punta Arenas, Puerto Natales, estuve en la Araucanía, con mucha gente igual que acá, y vengo recorriendo. Estuve ayer en Melipilla, conversando porque hay que conversar, hay que despertar, hay que estar claro, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que está aconteciendo, y nosotros no estamos amenazando a nadie, pero hay que estar atentos. Bueno, y llegó el momento. ¿Qué digo yo? Cuando me anuncia Gavito, yo aparte de la estatura, baja, ¿no es cierto? Se me olvida esta chiquilla. Fíjate que aparte de eso, de ser bajo de estatura, era medio flamuchento. Entonces, ahí subí al podio. ¿Qué voy a hacer? Y se acerca Gavito de nuevo. Oye, me dijo, ahí está enojado Fidel Castro porque hay poca gente. Entonces pesco el micrófono, nunca me olvidaré. Voy a tratar de repetirlo, no se enoja. Entonces digo, hay un señor en el Estadio Nacional, y empiezo en la comunión, que se vaya. Pero en viaje, porque ya sabían quién era. Así que yo dije para ti, y tuve la suerte, fíjense ustedes, en lugar de un discurso y qué sé yo, hice un diálogo con un comunicado lleno.
Entonces uno gritó por acá, bueno, ¿y ustedes cómo le ha ido en el abastecimiento? Y gritó uno por allá, a mí la Dirinco me requisó 6 kilos de carne. ¡Oh, qué una escoba! Porque la Dirinco, ustedes saben lo que es la Dirinco, ¿no? Dirección de Industria y Comercio. Encargada de fiscalizar, etc. Pero bueno, yo por esto quiero, vamos a ver un pequeño video. No es porque no podamos seguir hablando y contando las cosas. Hay muchas cosas que contar. Entre ellas, quiero decirle que yo tengo el privilegio de haber estado en la cárcel 3 veces en mi vida. Miren el privilegio de eso. 6 veces en mi vida. El himno, yo escribí el himno del comercio en una de esas oportunidades, en una celda. Bueno, entonces, pero vamos a cuando estuve en la cárcel, cuando la cosa estaba más brava. El paro de 1972. El paro de 1972 en octubre parte con los camioneros y nosotros apenas empieza el paro de los camioneros con León Villarreal en la cabeza, lo detienen y nosotros nos fuimos al Almirante Barroso a solidarizar, por supuesto, y ligerito ahí se formó una directiva de emergencia y citamos un 12 de octubre feriado y vamos a echar a la minería a Durado. Entonces, citamos con urgencia. Usted decía, Carlos, que a lo mejor no hay dirigentes como en ese tiempo. Yo soy más optimista. Yo espero que sí. Yo espero los dirigentes de repente hay ciertas situaciones que lo hacen nacer a dirigentes y los convierten en líderes, de repente dependiendo los acontecimientos. Entonces, nosotros citamos para el 12 de octubre y era tal el problema que ya se estaba viviendo del desabastecimiento, porque ustedes tienen que saberlo, y los jóvenes no lo saben, que el gobierno de la Unidad Popular tenía 81 empresas en la lista que se llamaban el área social, y no era otra cosa que intervenirla, y ponían a cualquier compañero del partido a dirigir Blanca Fox, a dirigir a Gente Graham, a dirigir Wilson Balfour, y bueno, después pescaron a Schumann, pescaron a Redalú, y no había mezclilla, no había género, por lógica, y no hablemos mejor de la reforma agraria. Yo soy de Colchagua. Vi el estado en que estaban las tierras, y por favor, yo no tengo partido político, debía el partido por eso. Yo no vengo invitado aquí ni a hacerle propaganda a este, ni a otro, ni nada que lo parezca. Yo creo que lo que queremos aquí es decir la verdad. Este país debe conocer la verdad de los acontecimientos, cómo partieron desde el año 1970. Bueno, nosotros 12 de octubre, increíble, citamos nosotros el día antes a la Directiva Nacional de Microoperación de diferentes lugares, donde había dirigentes aquí, en La Serena también, que llegaran a Santiago una reunión urgente para ver el problema de los camioneros, porque eso no era para los puros camioneros, el problema que se venía encima, si los camioneros fracasaban, los problemas iban a ser para todos los gremios, para todas las actividades. Y llegó toda la gente. ¿Y saben lo que acordaron por unanimidad? Presidente, y a nadie le temblaron los pantalones. Vamos al palo, en solidaridad con los camioneros. ¿Y cómo lo hacemos? Me voy a traer gratos recuerdos. La cadena democrática de emisoras. Habían 3 radios.
la agricultura, la minería, la almacén, que eran las únicas que podíamos contar con ellas. Y fíjate que cómo operaba. Nos ofrecieron todo el apoyo. Tal es así que yo no tenía que ir a la radio, sino que hablaba por teléfono con alguna de las sedes. Pucha, queremos una cadena democrática de emisoras. Y la radio anunciaban, por ejemplo, 40 minutos más o en 30 minutos más, cadena nacional democrática de emisoras, se va a elegir el dirigente, en fin. Y llamamos al comercio a cerrar. Escuchen bien, por favor. El comercio en Chile, para los que no tienen tiempo, yo les dije ayer, yo fui a la reunión que teníamos con algunos, y tú me escuchaste. Yo hablaba con algunos y dicen, no, que resulta que yo tengo poco tiempo. Entonces, claro, seguramente que yo soy cesante. Yo vivo de mi negocio, yo les quiero negar. Mi cargo, por si acaso, no lo tomen a mal, mi cargo es ad honorem. Yo nunca he cobrado un centavo ni lo haría jamás. Yo me movilicé, aquí Marco me decía, ¿cuántos autos usted en su vida ha tenido para venir de San Fernando? Porque sigo viajando de San Fernando a Santiago. Claro, con la diferencia que ahora me quedo más tiempo cuando hay que estar más tiempo. Como estuve en el paro de octubre que había que estar en Santiago. Bueno, concreto, una de las cosas, recuerdo que me llaman del Ministerio de Defensa para una reunión con los ministros de la época, estamos hablando del gobierno de la Unidad Popular, porque aquí se habla solamente del otro gobierno, estamos hablando del gobierno de la Unidad Popular. Esa vez, fui a la reunión. Conversando en la reunión, de repente, teléfono, llama el presidente Allende. Entonces, un ministro, cuyo nombre por ahora lo dejo para más rato, no se lo doy, me dice, el presidente quiere hablar con usted. Me pasan el teléfono y el presidente Allende me dice, sí, usted es un dirigente de autoridad moral. Usted puede perfectamente lograr que se termine el paro. Estaba todo el ministro ahí. El presidente le dijo, le agradezco sus palabras, pero el paro usted lo puede detener, terminando con los activistas, con la acción violenta que hay en el país, contra la... En fin, le pasó todo lo que estaba aconteciendo. Pero fíjense ustedes, cómo actuaba el gobierno. Mientras conversaban conmigo ahí, ya estaba la orden de detención contra mí. Entonces yo me voy de la reunión de los ministros, para que sepas tú, llego a la calle de Philip, donde estaba la sede de nuestra cooperación. Ahí teníamos la oficina, no sé. Entonces me estaban esperando los dirigentes para saber qué había pasado con esta reunión. Bueno, no pasó nada porque el presidente quería esto y es posible. Bueno, y me dice, presidente, pero no sabe nada, la novedad, ¿qué? Mejor usted desaparezca porque lo andan buscando. El director de investigaciones, para los que no lo recordarán, era el Coco Paredes. ¿Se acuerdan? Peligrosísimo el hombre. Entonces, ¿qué querían? Detenerlo. Si a usted lo detenían, primero imagínese con la que sigue encontrando en investigaciones. ¿Ah? Entonces me dicen, ni por nada, tú tienes que no dejarte de tener y presentarte en forma voluntaria en la corte. Así sucedió, costó mucho. Van a ver un video donde ahí se dice, a mí me tocaron con arma blanca al entrar a la corte de apelaciones
Mercurio y Plana sí intentaron asesinar a los Cosquilles, lo que fue absolutamente efectivo, si no es por unos periodistas, con las chiquillas que estaban grabadoras, ¿te acuerdas? Entonces una, cuando ve el asunto, tiró la grabadora, le pegó a uno, y yo que no soy boxeador, y chico y flaco en ese tiempo, tiré un zurdazo, aunque no me gusta mucho la palabra, pero tiré uno, y no sé cómo, fíjate que alejé al tipo, cayó en la calle, y el canal 13 dio ese puñete, creo que recorrió no sé cuántos países. El puñete en esa defensa. Bueno, el caso es que yo quedé en la cárcel. Yo les estoy contando cosas que sucedieron ahí encima. El ministro Cánova, que ha fallecido, me dice, mire, lo voy a tener que dejar incomunicado. Pero, querido, le digo, lo voy a dejar incomunicado, no es porque tenga que quedar incomunicado, es porque no lo puedo mandar a la celda común, porque ahí hay de todo tipo de gente. Entonces lo voy a dejar en el sector de incomunicado. Muy agresivo, ministro. Entre paréntesis, no le voy a dar el nombre, pero había un dirigente aquí en La Serena que lo achicaron y para que no lo metieran preso, dijo, no, yo recibo órdenes de cumplir. Se libró muy bien, y entonces en Santiago, oye, dijeron que usted le dio órdenes para el paro. Y todos los paros, por lo general, son por acuerdo de la asamblea. Ustedes saben el cuento este. Bueno, pero les voy a contar algo bonito, que nunca me voy a olvidar. Es un orgullo para mí. Estaba en la celda de la cárcel, al segundo día, cuando escucho mi nombre fuerte, visita de abogado, visita de abogado. Así que ahí podía salir usted de la celda y, ¿saben quién me fue? Don Jorge Alessandro Rodríguez. ¿Ustedes no lo sabían? Ahora lo saben, casi con todo lo que había sido su gabinete. Inolvidable. Un orgullo mirando esas dos banderas, un orgullo tremendo. Y me dice, mire, Rafael Méndez, no era muy expresivo, a lo mejor que no era de los que habían dado un amigo. Vengo a decirle que lo que usted está haciendo no es por el comercio, es por Chile. Y tiene todo nuestro apoyo. Inolvidable. Al día siguiente sigo preso, privado de libertad. 8 visitas de abogado. ¿Qué verdad ahora? Voy. Llega el expresidente Eduardo Frei Montalva, con todo su gabinete que había sido, que entre paréntesis le dijo al presidente Allende varias veces que el asunto no era para nada, que no se quería decir bien el asunto públicamente, pero así era. Lo demás no es cierto, así era. Bueno, lo mismo, gran apoyo, y seguimos. Después vino, ustedes se acordarán del primer ministro de Justicia del gobierno militar, don Hugo Rosende. Don Hugo Rosende me fue a él, y sin que yo le pidiera nada, él me dijo, tranquilo, yo voy a ser voluntariamente su abogado, porque usted no tiene por qué estar aquí. Así que él se preocupó de todos los trámites posteriores. Bueno, yo les quería contar eso y decirle antes de pasar al video, mira, ahí está don Patricio Elwin, entre paréntesis, ya van a ver ustedes cómo don Patricio Elwin, senador de la República, presidente de la ANC, el 9 de septiembre de 1973, en un discurso le dijo a Allende, usted no está cumpliendo la Constitución y el Estatuto de Garantía. Ha sobrepasado, no hay cumplimiento.
Entonces yo siempre voy a anotar algo. Yo, como les dije, mi libro, que voy a lanzar a fines de agosto, lleva el nombre de La verdadera historia. Y en La verdadera historia yo digo, me entrevistaron para un YouTube de que se están transmitiendo hoy día, entonces yo le digo, no le sigan echando la culpa al gobierno militar. Allende cayó víctima de los errores de sus partidarios. Yo vivo cerca de un regimiento, para que ustedes sepan, los que no tienen por qué saber dónde vivo. Yo vivo a paso del glorioso, 2 veces glorioso regimiento de infantería, y lo digo acá, número 19, Colchagua. ¿Ah? Oye, y es 2 veces glorioso, no es broma. ¿Ah? Y todavía está ahí, paradito. Yo voy cuando hay un acto, me invitan, mi hermano que en paz descanse. Creo que debe ser caso único que un civil le rinda el homenaje, y en el casino hay una placa en nombre de mi hermano, porque fue presidente eterno de los centinelas. Ustedes saben que tal como en Carabineros están los alguaciles, en el ejército están los centinelas. Bueno, Orlando, usted me va a ayudar ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué le parece si presentamos? Yo voy a sentar ahí para verlo cómo está, un videíto. A ver, ¿qué les parece? Hemos dedicado esta edición especial a evocar someramente los 10 años de gremialismo que ha vivido la Confederación bajo el mando del presidente nacional, Rafael Cuncille. Hace 10 años atrás, precisamente en el tercer Congreso Nacional, celebrado en la ciudad de Concepción, era elegido por sus bases este dirigente de la provincia de Colchagua, que más tarde cumpliría, sin lugar a dudas, la tarea más importante que ha tenido la Confederación en sus 42 años de vida. Efectivamente, esta tuvo su génesis en Valparaíso, un día 12 de julio de 1938. Y como vivo testimonio, aún se conserva en calle Félix de Santiago la placa de la sede que ocupó durante muchos años. Rafael Cuncille se dio la tarea de proyectar a la Confederación a un sitial mucho más alto del que la dejó su antecesor. El presidente Cuncille se movilizó a través de todo Chile en un contacto permanente con sus bases, sin cuya colaboración el directorio actual no podría haber realizado una labor tan eficaz. Es por eso que hoy queremos agradecer y felicitar a todos aquellos comerciantes, hombres y mujeres, que comprendiendo y entendiendo las metas a conseguir, dieron su apoyo a la actual directiva, que desde hace 10 años ha luchado por los anhelos que sus bases le encomendaron y que en gran medida nacieron de los postulados de don Diego Portales Palazuelos. Don Diego Portales, nacido en 1793, ha sido señalado por la historia de Chile como uno de los primeros y más importantes empresarios comerciales. Es por eso que el día de su muerte, el 6 de junio de 1837, se ha instituido como el Día del Comercio en homenaje a este chileno ejemplar. Rafael Cuncille asumió la presidencia en un momento muy especial, no tan solo para la Confederación y el gremio en general, sino que también para el país entero, ya que se anunciaban profundas transformaciones por parte del nuevo gobierno que comenzaba a regir los destinos del país. Los inicios gremiales de Rafael Cuncille y sus colaboradores fueron puestos a prueba debido a las contingencias en que se vio envuelta la nación y que atacaron en gran medida al pequeño comerciante o industrial. Los problemas de abastecimiento y distribución de productos de consumo habitual crearon en la opinión pública un cierto rechazo hacia el comerciante.
Rafael Cuncille y cada miembro de la directiva iniciaron una fuerte lucha para defender al gremio y por supuesto a toda la masa consumidora. Para esto contó con el apoyo decisivo de sus bases y con una férrea unidad que hizo posible hacer frente a todas las alternativas de la época en cuestión. De camiones ha influido para que desde hace aproximadamente 10 días algunos establecimientos, sobre todo los que expenden productos de primera necesidad, cierren sus puertas. Escasean las papas y solo podemos encontrar lechugas, acelgas y otros productos que se producen naturalmente aquí en Curicó. A fines de julio de 1973 comenzó el proceso de paro total diseñado por los gremios de la oposición. Con los camiones detenidos, el nivel de desabastecimiento, especialmente en Santiago, era insostenible. El comercio a la vez cerró sus puertas y la DINCO, el organismo estatal que lo fiscalizaba, trataba como fuera de abrir los locales para que la gente pudiera comprar, incluso desalojando los locales. Tomará drásticas sanciones contra los comerciantes que acataron la orden de la Confederación del Comercio de Batista, de la Cámara Central de Comercio y del Sindicato de Dueños de Establecimientos Comerciales en el sentido de no abrir hoy sus puertas. ¿Usted cree que es justo, perdón, Totalmente injusto. Yo soy ciudadano chileno y lamento las medidas que están tomando. Se ha cortado una gran cantidad de público que avanza por las calles de la bolsa tratando de esquivar a las fuerzas de carabineros que con bombas lacrimógenas tratan de detener a aquellas personas que persiguieron a los inspectores de la Dirección de Comercio de DINCO, que trataron de requisar algunos establecimientos que permanecieron cerrados, en lo que el gobierno ha calificado de huelga evidentemente política. Por ineficiencia en el mando. ¿Siempre tiene que venir usted a esto? Sí. ¿A qué hora llegó usted acá? ¿Yo? 25 horas, Pipi. ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacer cola? 2. ¿Cuánto le significa eso en horas? 4 horas. ¿Y qué es lo que sale a comprar usted? Aceite, azúcar. ¿Ahora qué viene a comprar? Aceite. No, nada, porque no toque arroz, azúcar, una cosa así. Pero más de una vez por la semana no vengo yo, así que. El día viernes generalmente. Los días viernes puede ser que vendan mantequilla. ¿Cuántas veces a la semana se cola usted? Una vez nada más. ¿Eso cuánto le supone en pérdida de tiempo? Son 4 o 5 horas, según a la hora que hago. Esperamos que el banco sea la definitiva, porque a nadie, a ninguna mujer que sepa que lo que es insoportable estar 5 horas por conseguir, por si acaso, le agrade esto. ¿Hace muchos amigos? Se hacen un poco, sí. ¿Usted, señora, qué hora llegó? A las 6:30 de la mañana. ¿Qué es lo que viene a buscar? Un neumático para un Fiat 600. ¿Y de qué conversa cuando está en estos lugares? Conversamos de cualquier cosa nosotros. Para cortar la tarde, la mañana, digamos, para cualquier cosa. El trabajo de la JAP fue duramente criticado. Se le acusó de privilegiar a quienes comulgaban con el gobierno y de no entregar tarjetas de racionamiento a quienes se le oponían. Y sin tarjeta no recibían mercadería. Como los precios en esa época eran fijados por el gobierno, comenzó a operar el mercado negro. Comenzaron así una serie de reuniones entre la CUPROS y la Armada, que se prolongarían hasta pocos días antes del 11 de septiembre. Allende percibía lo que estaba pasando. A fines de julio llamó a un consejo de seguridad. Tenía información de que se fraguaba un golpe de Estado. A esta reunión fueron el general Augusto Pinochet, los jefes de la Fuerza Aérea y la Armada.
Según uno de los asistentes, ante las palabras de Allende, los oficiales permanecieron impasibles. Numerosos grupos de carabineros, aún en las calles, nos dicen algunos amigos de otros medios informativos de que hay uno o dos periodistas heridos, un fotógrafo, de que los vehículos de esos medios informativos han sido totalmente apedreados. Por el otro sector, marcando ahora por la vereda de El 26 de julio ocurrió un hecho que mostró el nivel de violencia a la que se había llegado en el país. En el edecán naval del presidente, el comandante Arturo Araya fue acribillado en su casa. En ese momento, Allende recibió un golpe directo, quizás un aviso de que las balas podían rozarle la espalda. Arriban los coches de la comitiva presidencial cuando faltan 20 minutos para las 12. El presidente de la República no va a formular declaraciones en este primer momento. Hay evidente congoja en el rostro presidencial. El jefe del Estado viene acompañado por su edecán militar y funcionarios de seguridad. Adiós al séptimo del himno. Adiós al comandante Araya. Hay representantes de carabineros de las tres fuerzas del ejército y más allá atrás, al fondo, todos los alumnos de la escuela naval. El funeral del comandante Araya reunió a los dos bandos antagónicos, quienes fraguaban el golpe por un lado y el gobierno en pleno por el otro. hay bombas lacrimógenas, piedras y mucha tensión. El aire es irrespirable. Pero la violencia política se había dejado caer antes de que Allende asumiera la presidencia de la República. Después de la muerte de Schneider, el presidente comenzó a ser protegido por un grupo de hombres que llevaron el nombre de GAP. Se sabía que algo iba a pasar, y quien más claro lo tenía era el propio Salvador Allende. Después de la muerte del comandante Araya, muchos hablaban de guerra civil o golpe de Estado. Allende intentó desesperadamente encontrar una salida. La democracia cristiana parecía como un salvavidas para lograr un acuerdo y evitar así la caída indiscutible del gobierno. El gran aliado para conseguir el diálogo fue el cardenal Raúl Silva Enríquez, quien trató de convencer a Eduardo Frei de dialogar con el presidente. Testigo de los intentos del cardenal fue el padre Baldo Santi. Eduardo Frei Montalva, líder de la democracia cristiana, no aceptó entonces juntarse con Salvador Allende. Posteriormente los diálogos de Allende fueron con Patricio Elwin, presidente del Senado. El cardenal preocupado hizo entonces un llamado a la paz. El sentimiento de la patria que desea la paz. El sentimiento de los chilenos que desean evitar un mal mayor. De guerra, de intranquilidad, deseamos la paz. Chile desea la paz. Y los gobernantes, los hombres políticos de todos los colores y de todas las tiendas, entiendan que Chile anhela y quiere
e impondrá la paz. Pero el clima de enfrentamiento crecía. La oposición, que entonces agrupaba al Partido Nacional de la DC, convocó a una gran manifestación. Que por nuestras diferencias ideológicas hemos sido adversarios en la vida cívica chilena. Lo somos ahora y lo seguiremos siendo en el futuro. Pero a quienes nos une tanto nuestra hermandad de chilenos como nuestra común lealtad a los ideales de libertad y democracia que nos legaron los padres de la patria. El ambiente que se vive momentos antes de la llegada del presidente del Partido Demócrata Cristiano a la Moneda es este. Mucha gente enfrente y alrededor del Palacio Presidencial. El 22 de julio, Elwin fue a La Moneda. Era uno de los últimos intentos de Allende de buscar apoyo en la DC. Podemos expresar los resultados, ojalá que sean positivos. Aquella ventana corresponde al despacho del presidente de la República y es allí donde se está iniciando el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Partido Demócrata Cristiano. Yo no dialogo con alguien que me pone la pistola al pecho. No por miedo, porque si el gobierno quiere ejercer presión, no nos va a revelar y nos va a encontrar al frente. Pero en cambio, si quiere verdaderamente una solución democrática, tiene que eliminar la presencia de los grupos armados y volver a la normalidad institucional del país. El diálogo fracasó. Las cartas estaban sobre la mesa. De uno y otro lado se tiraba una cuerda a punto de cortar. Los dirigentes de los gremios de oposición también trataron de conseguir una postura del presidente de la DC. En un almuerzo en el segundo piso del Hotel Quillón, según cuenta Julio Bazán, Patricio Elwin les mostró su verdadera postura. Estos diálogos del gobierno con la democracia cristiana eran rechazados por los partidos más radicales de la Unidad Popular, entre ellos el MAPU. El 9 de agosto de 1973 los camioneros seguían en paro. El comercio estaba cerrado y el transporte inmovilizado. Salvador Allende intentó apagar este verdadero incendio nombrando lo que llamó el Gabinete de Seguridad Nacional. Incorporó a 2 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para intentar poner orden. Seguridad Nacional. Esta es la imagen que tiene Santiago en momentos de mucha intranquilidad. El comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, asumió defensa y el de aviación, Ruiz Danló, obras públicas y transporte. A esta hora, Chile tiene un nuevo gabinete que el presidente de la República llamó de Seguridad Nacional y que es, según él, el último intento para restablecer el orden público y la tranquilidad en la patria. Con los comandantes en jefe en el gabinete, el ejército quedó a cargo interinamente de Augusto Pinochet, la marina de José Toribio Merino y la Fuerza Aérea de Gustavo Guzmán. Comienzan entonces a alinearse quienes serían los responsables del golpe de Estado. No me van a exigir que renuncie los que siempre estuvieron contra el movimiento popular. Y si lo pretenden hacer es porque saben que yo soy su docente interno. A mediados de agosto el gobierno iba en picada al precipicio, pero a pesar de las disputas internas, de la intervención de la CIA, de los planes de la derecha y los gremios de cambiar el régimen, Allende seguía teniendo apoyo popular.
políticos no dudan al señalar que Allende no supo controlar a los partidos de la UP, y menos el manejo económico. En Reñaca, entre tanto, se espera el resultado de las conversaciones que se sostienen a esta hora, a las 2 de la tarde, el ministro de Obras Públicas, el general del aire César Ruiz Danjó, con los dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre de Chile. Y en Reñaca Alto, a muy pocos metros del mar, el campamento que no establece. De este campamento han dicho que el total de las máquinas que se encuentran en este lugar alcanza a las 4.300 y un poco más. 9 días duró el gabinete cívico-militar impulsado por Allende. El 18 de agosto, y sin solucionar la huelga de camioneros, renunció al Ministerio de Obras Públicas y Transporte César Ruiz Danjó, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Allende le pidió que siguiera en su cargo, pero Danjó no aceptó. El presidente le pidió entonces que dejara también la comandante en jefe de la aviación. Luego me abstengo de emitir opiniones. Señor Fidel, ¿cuáles fueron los motivos principales de su renuncia? Los motivos principales de mi renuncia, estimé que no estaba realizando la labor que yo había pensado que podía realizar. ¿Cuál es esta labor? Bueno, contribuir de alguna manera a solucionar los problemas que en este momento estamos viviendo en Chile. En reemplazo de Danjó asumió Gustavo Lee Guzmán, segundo hombre de la FARC, un nombre clave en lo que sería el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Tras la salida de Ruiz Danjó, el ambiente político-social se ofuscó aún más. Atentados con artefactos explosivos a camiones y microbuses se registraron esta madrugada. Comandos terroristas de derecha que huyeron detonaron un artefacto explosivo bajo un microbús. La Secretaría General de Gobierno desmintió la versión de medios de difusión derechistas en el sentido de que las guarniciones de la Fuerza Aérea de Chile se hubieran autoacuartelado en la mañana de hoy. 4 bombas incendiarias lanzaron terroristas de Patria y Libertad y de los comandos Rolando Milos esta madrugada. Nada parecía detener la evolución social. Las reuniones secretas entre los gremios de oposición y la Armada seguían adelante. Incluso Juan Hamilton, senador de la DC, participó, según Bazán, una noche de agosto en estos encuentros en Viña del Mar. El 22 de agosto, Allende volvió a intentar casi desesperadamente restablecer el diálogo con la DC. El presidente acudió nuevamente al cardenal Raúl Silva Enríquez. Según recuerda el padre Luis Díaz, secretario personal del cardenal presente en esa comida, Silva Enríquez creyó que las conversaciones podrían fructificar, pero pronto se dio cuenta, y según sus propias palabras, que ya no había espacio para la paz, y criticó que Allende no tomaba en serio lo que ocurría. La crisis llegaba a su clímax. A esas alturas Allende incluso pensó en renunciar. Aprobó un voto de acuerdo señalando que el gobierno de Salvador Allende había quebrantado el orden institucional y legal. Indicó además que a los oficiales que conformaban el gabinete le correspondía poner de inmediato término a todas las situaciones que infringían la Constitución.
Las mujeres jugaron un rol preponderante en la oposición al gobierno de Salvador Allende, presionaron incluso a las Fuerzas Armadas a una intervención. El 21 de agosto, cerca de 300 esposas de generales fueron a la casa del comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, a exigirle el fin de su participación en el gobierno. El 23 de agosto, el general Prat renunció a la comandante en jefe, a pesar que aún tenía apoyo de la Unidad Popular. Tengo la satisfacción de conciencia de haber actuado de buena fe y con el más recto propósito para dar las más amplias garantías constitucionales a mis conciudadanos. Asume entonces el general Augusto Pinochet Ugarte. Ordeno, a partir de esta fecha, asumo el mando en jefe del ejército en carácter de titular. La presente orden de comando será dada a conocer a todo el personal de la institución. Anótese, comuníquese y publíquese. Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe. Muchas gracias, presidente general. Cada uno debe cumplir su vez como corresponde. Muchas gracias. Augusto Pinochet podría haber sido médico como Allende, pero la influencia del esposo de su abuela, un francés que peleó en la Primera Guerra Mundial, lo llevaron a la carrera militar. Se inició en la infantería, luego fue trasladado al regimiento Chacabuco de Concepción. Poco a poco iba adquiriendo una disciplina firme y claro sentido del deber patrio. ¿Por qué Salvador Allende nombra a Augusto Pinochet en la comandancia en jefe? Incluso en las memorias del general Pinochet, él mismo se pregunta por qué Allende tomó esa decisión cuando se sabía que era contrario a los comunistas. Los colaboradores de Allende señalan que fue el propio general Carlos Prat quien creía ciegamente en la lealtad de su segundo hombre. En las reuniones del alto mando, Pinochet siempre se mostró como parte del grupo de generales que se oponía a un golpe de Estado. En la salida de Prat tensionó aún más el ambiente. Los políticos defendían fieramente sus posturas por las radios. ¡Llenos de sangre! ¡Llenos de sangre! ¡Canalla e infame de la Unidad Popular! ¡Que derroquemos al señor Salvador Allende! ¡Al trastorno, a la guerra civil! Allende, su presidente fracaso. Llegamos a un acuerdo con Allende para resolver todos los problemas que originó el paro, a un acuerdo por ley. Desgraciadamente, el 30 de agosto del año 73, a las 8:15 de la mañana, el doctor Allende me llamó por teléfono, donde sabía que me encontraba, y me comunicó que el proyecto no iba al Congreso. Además me agregó que no iba al Congreso porque su camarada secretario general de su partido, el senador Carlos Altamirano, le había notificado que si enviaba ese proyecto al Congreso, lo expulsaba del partido y lo declaraba traidor al pueblo. Y me dijo enfáticamente, como lo decía mucho, ¿para qué voy a cometer este error si los voy a derrotar? En ese caso le dije, presidente, debo entender que el comando gremial que presido queda en libertad de acción y usted también. Así es, señor, me dijo. Esto es lo último que le oí a Allende en vida. Lógicamente, esa misma noche se reunió el comando, di cuenta de la conversación telefónica y entendiendo que no había en Chile autoridad con quien tratar la solución del paro, que era lo único que nos interesaba a nosotros como dirigentes gremiales, acordamos pedirle a Allende que hiciera dejación del cargo. Este es un resumen muy apretado de un episodio muy importante que creo que 15 años después es útil que muchos chilenos que hoy día tienen 18 años lo conozcan. Su presidente fracasado. Nosotros vamos a respaldar la campaña de Salvador Allende
hasta las últimas consecuencias. Un día después de la gran marcha por la Alameda, las mujeres de la oposición realizaron una protesta con cacerolas. Las ollas vacías se habían convertido en el símbolo del descontento frente al desabastecimiento. ¿Qué ha venido usted aquí a esta manifestación? Dicen que todos ustedes son momias. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene usted? ¿Dónde vino? Porque allá por la Plaza de Gaña. ¿Y usted? Porque ya no soporto más las colas, ya no se puede vivir acá en Chile. ¿De dónde viven ustedes? De Cisterna venimos. Que muchas familias humildes y modestas de mi patria todavía podrían con derecho a personar las cacerolas en las poblaciones marginales, en los barrios pobres, donde siempre falta lo indispensable que aún ahora todavía falta lo necesario. Sin embargo, el pueblo comprende el proceso que vive y sabe la raíz de las dificultades que tenemos. Habían logrado paralizaciones sectoriales, pero la apuesta era conseguir que el país quedara completamente detenido. Los contactos con la Armada se habían cortado. Los dirigentes decidieron entonces conversar con Eduardo Frei Montalva, contarle que el país se iba a paralizar, que venía el golpe final para el gobierno de Allende. El viernes 7 de septiembre, en una reunión en la escuela militar, se fijó el día de la intervención. Aún no se sabía qué actitud iba a tomar Pinochet. Pocos días antes del golpe, Allende decidió que la única salida era llamar a un plebiscito. Para hacer una táctica y una estrategia. No existe certeza en qué momento Allende comenzó a gestar la idea de esta consulta. Según Carlos Jorquera, el domingo 9 de septiembre en la Casa del Cañaveral se habría escrito el documento que indicaba los puntos esenciales para el llamado a ese plebiscito. Ese mismo domingo 9 de septiembre, Carlos Altamirano realizó un discurso donde llamó a la sublevación de los marinos frente a los oficiales golpistas. La derecha, con una organización terrorista financiada por potencias extranjeras, de acuerdo a Hernán Tudillos, como lo relató en la Universidad Finisterra, el golpe se decidió después de ese discurso. El tiempo se acababa. Merino le envió el domingo 9 un mensaje urgente a Alicia Pinochet, un papel escondido en el zapato del almirante Huidobro. El lunes 10 de septiembre se respiraba un ambiente extraño. Según recuerda Jorquera, ese día incluso llegaron los camiones de Canal 9 para transmitir el llamado plebiscito, pero Allende no daba luces de hablar al país. Ese mismo día 10 de septiembre, el objetivo que se habían planteado los gremios de oposición se concretó. Todos los sectores se sumaron al paro. El país está detenido. Horas más tarde, ocurrió el acontecimiento más significativo para el país de nuestra historia reciente. Espero que haya sido ilustrativo. Nos esforzamos en ver este video. Ustedes vieron el discurso y las palabras de León Villarín, que como yo se lo había adelantado, él tenía muy buenas relaciones con Allende. Él le decía Salvador. Nunca le dijo presidente en las reuniones del comando gremial. Pero ahora falta un cogollito chiquito. El día 11 de septiembre yo me encontraba en Santiago en la casa de unos familiares.
cuando a las 6 de la mañana, bueno, ya me enteré de lo que ustedes saben, el movimiento militar, y bueno, las últimas declaraciones. Primero, el presidente Allende primero había llamado al pueblo a asistirse, en tú de acordar. Y después, cuando se dio cuenta que la cosa era muy seria, entonces naturalmente llamó al pueblo. Y ahí viene el cuento de la Alamea. Ahí viene su discurso final en la Radio Magallanes, una corporación, en donde él habla que ya se abrirán las alameas alguna vez el pueblo, desfilaré, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cortito, porque esto es importante. Todo esto sucedió, ¿no es cierto?, indudablemente por una política económica estatista. Lo demás son planes. Aquí se trataba de un programa que venía de Cuba. Lo mismo que ocurrió en Nicaragua, es que decirlo para qué esconderlo, pero lo mismo que ocurre en Venezuela. Yo conozco, he ido unas 7 veces en mi vida a Venezuela, pero antes de Chávez. Ustedes deben saber que ese era un país donde fueron muchos chilenos a trabajar, porque era un país maravilloso, con la economía brutal, con su petróleo, y Chile es un gran exportador de los porotitos negros, que en Centroamérica y en Venezuela se llaman caraotas. Era un gran exportador. Chile producía más de 100.000 toneladas en los campos. Bueno, y vino esto, y yo me encontraba se lo voy a decir, muy cerca de la escuela de Carabineros, donde unos familiares alojados en la Nevada, en la capital, porque yo cuando ya vino todo esto, ya yo no podía estar con mi familia, y por lo tanto tuve que estar instalado permanentemente en la capital. Como decía León Benavides, el comando gremial nos reuníamos en distintas partes, porque naturalmente no podíamos estar visibles por razones obvias. Por razones obvias, porque bueno, la situación habría sido muy complicada. Bueno, pero ya se produce lo del 11, y el día 12 de septiembre, esto para ustedes, yo conocí a Santiago, ahora les voy a contar, yo creí que estaba viendo una película de ciencia ficción, con el toque de queda. Era impresionante ver a Santiago todo cerrado, las ventanas, todo, no había movimiento, porque tocaron el timbre en la puerta de la casa de mis familiares y era un jeep militar. Esto no va a ninguna parte. Entonces, bueno, yo no podía pensar que tenía algo que ver contra mí. No podía pensar, yo no tenía nada que ver. Entonces, es decir, no podía hacer una posición así. Bueno, y mi suegra casi se murió, bueno, ahora que para descansar, pero ese día dejamos un impacto cuando se encuentra el señor Rafael Cuncilla y le dice un capitán del ejército. Sí, tímidamente mi suegra le dice, sí, bueno, yo para qué iba a escuchar, así que salí a su orden, capitán. Mire, yo no lo conocía al que me dice, mire, vengo de parte del general Óscar Bonilla. ¿Le suena? Sí. Fue el primer ministro del Interior del gobierno militar, de la Junta. Él quiere hablar con usted. Así que fui. Bueno, ir en un jeep, en ese momento había muchos francotiradores en Santiago, tú te acordarás. Entonces me dicen los militares de Guatita, ahí en el piso, de Guatita, porque los balazos iban y venían. Llegamos a la oficina donde estaba el general Bonilla, y el general Bonilla, esto es muy importante para lo que viene a continuación, que es cortito. No más video, ya es suficiente. Yo tengo, no es bueno, se lo dejamos para otro ocasión. Entonces, me dice, llego del general Bonilla, me dice, mire, ahí lo conozco yo no lo conocía.
conozco, me dice, mire, quiero que ahora, quiero que se vaya al Instituto Geográfico Militar, donde se encuentra el general Rolando González, que va a ser el ministro de Economía del gobierno. Y realmente para que usted puede colaborar. En fin, bueno, nos llevaron. El Instituto Geográfico estaba cerca, oye, me parece Clarín, bueno. Sí, por eso. Oye, y la balacera, cuando llegamos ahí, para ver te cuento. Entonces, la verdad es que uno puede ser muy valiente, pero entre bala y bala uno se preocupa. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, miramos del general Rolando González y lo conocemos, muy caballero. Lo había nombrado ministro, como le digo, me dice, mire, y yo me acuerdo de que mi secretario general, se lo doy, él falleció, que para descanse, gran dirigente gremial Hernán Vergara, y él había sido subteniente en el ejército y después se retiró muy joven por asuntos familiares, en fin. Entonces yo, bueno, recurrí a él, ¿cómo iba a andar solo? El nano además era muy bueno para teclear, no como ahora con los computadores. Calculen qué tipo de máquinas de escribir había en ese tiempo. Ya había de chancaquear. Entonces, bueno, logro, y le digo al general, me permite que llame a un amigo que por lo demás estuvo en el ejército. Bueno, hágalo. Bueno, primera pregunta. Consigue, ¿qué hacemos para arreglar este problema de abastecimiento? Mi general, muy sencillo, derogar un decreto de la DIRINCO. ¿Y qué dice ese decreto? Ese decreto prohíbe el tránsito de mercaderías, para que ustedes sepan todo. Tú tenés que acordarte. Por Chile, si no hay una autorización de la DIRINCO. Ustedes, por favor, piensen. Las papas de Chiloé se perdían allá en Chiloé, en la isla, porque no llegaban a Santiago con la burocracia de la oficina de DIRINCO, si es que le libraban y le daban la guía de tránsito. Entonces, fueron una de las razones que se fue produciendo el desabastecimiento en Chile, que no echen la culpa al comercio, a la industria, a nadie. Bueno, enseguida, bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? Me dice el general. Bueno, de verdad, en ese tiempo se llamaban bando, porque como ya el Congreso se cerró, entonces era un bando. Bueno, Hernán, listo, bueno, ustedes redactenlo. Nos tuvimos mucha confianza, con Hernán redactamos el bando, y me dice, bueno, y usted mismo lleno a la cadena. Y estaba todavía Rabito Hernández, todavía en la cadena ya, entonces una cadena nacional de emisoras. Y yo, imagínense ustedes, y me dice, bueno, ¿y usted tendría algún temor en anunciar que el comercio ya reabra sus puertas? No, ninguno. Así que me tocó hablar en cadena nacional de televisión y radio y pedirle al comercio que ya estaban las condiciones, que había que devolver, ya se había acabado el paro, etcétera, etcétera. Y, en fin, y vamos a trabajar normalmente. A la derogación estaba ahí yo cuando llaman de San Antonio y me dice el general González, hoy están llamando de San Antonio que hay unos camiones de pescado. ¿Qué hacemos? Pero, mi general, que vaya al terminal pesquero. ¿Cómo tan sencillo? Claro, pues si tiene que ir a los cauces naturales. Y por favor les digo a ustedes, yo creo que no tengo que decirles nada de esto porque es algo de sentido común. Pastelero tus pasteles. Usted no puede manejar un país, ¿no es cierto? El Estado, ¿quién es el Estado? El Estado es los partidos políticos de turno. Y los partidos políticos de turno tienen que darle pega, dejémonos de bromas, los militantes sepan o no sepan muchas veces. Y ahí se van produciendo todos estos temas. Bueno, y así, aunque no lo crean, el abastecimiento, cuando nos echan la culpa, dice que terminó el paro y que llegó el gobierno militar, en fin. Pero lo más grande del gobierno militar, y es bueno que ustedes lo tengamos claro, porque eso es lo que está en peligro.
si no se han dado cuenta. Lo que está en peligro es que llegue el gobierno militar y implanta, igual que en Alemania, la política económica social de mercado. Y se acaban las fijaciones de precios. Que eran las causantes del desabastecimiento, porque si a usted le fijaba a un agricultor las papas a 80 pesos y el coste era 100, no había nada que hacer. Y ese es todo el problema. Si a usted le fijan un precio menor que el costo de producción, no hay nada que hacer. Y para mí, mi modesta opinión, yo no soy economista, pero yo creo que no se necesita ser economista para darse cuenta de algunas cosas que son muy simples, muy simples. Y los que somos empresarios, miren lo que acabo de decir, porque este es un país, y en algunas partes del mundo, que es un delito ser empresario. Y yo tengo un video que no sé si les ha ayudado a ustedes, de un señor español, donde habla del empresario, del malo. El malo el que da pega, el malo el que lo usa, que los tiran de todo. Y ahí hay un trabajo. Yo quiero terminar con esto diciendo que yo creo que hay un trabajo no hecho. Hay un trabajo no hecho. Por ejemplo, yo le decía a mis dirigentes, en todo Chile se los digo, pregúntenle a sus trabajadores, conversen con ellos, pregúntenle, voy a entrar a la política contingente, pregúntenle qué quieren hacer con el 6%. No viven solo ustedes, pregúntenle a ellos. Y yo le he preguntado, oye, soy consciente que trabaja conmigo, yo los llamo colaboradores, no los llamo trabajadores, colaboradores, son mis colaboradores. Entonces yo le digo, siéntense, oye, ¿qué opinan ustedes que para las pensiones, el 6% que yo tengo que pagarle, si es el día que se apruebe la ley, qué sé yo, ustedes, ¿qué les parece? ¿Ser de parte o de este? ¿Y por qué tiene que ser de los demás? Bueno, eso es lo que quieren algunos políticos. Entonces, opinen ustedes también. Entonces nosotros, yo los invito, perdón, querido Carlos, yo los invito a ser más activos. Yo no digo, no les estoy diciendo que vamos a hacer una revolución, ni mucho menos, pero estar muy atentos. Y una cosa fundamental, estar bien informados. En Chile, este es un país que la gente no quiere ver con noticias, que me importa a mí, no, que hagan lo que quieran. ¿Cómo que hagan lo que quieran? Aquí hay exdiputados, y es cierto que nosotros no somos parlamentarios, pero las fuerzas vivas, los gremios, tenemos contacto con los diputados, con los senadores. Les cuento, nosotros vamos a iniciar nuevamente. De aquí se incorporaron muy poco. Nosotros tuvimos mucho antes del plebiscito, del 4 de septiembre, tuvimos permanentemente seminarios por Zoom. Y ¿para qué le digo? Aquí apareció el día en el MAPU. Pero aquí en la vida apareció Garretón. Garretón era el MAPU. Pregúntenle ahora a Garretón qué piensa hoy día. Pregúntenle a Flores qué piensa hoy día. Yo me pregunto a Medio Oeste el otro día, ¿usted ha hablado con Flores, que fue ministro de Hacienda? Claro que he hablado. Yo fui invitado a Antofagasta como relator, fue él y yo no sabía que iba a estar él por la Asociación de Industriales una vez. Entonces yo le dije a él, oye, le dije, a Flores le digo, ¿y qué opinaban ustedes cuando fuiste ministro? ¿Sabes lo que me contestó? No opinábamos, no teníamos idea de lo que estábamos opinando. Bueno, es obvio. Entonces, damas y caballeros, esto no es política. Yo no soy político. Pero una cosa es no ser político y otra cosa, ¿no es cierto?, es dejar que hagan lo que quieran con nuestra patria. Yo quiero mucho a mi país, se los digo en serio, quiero mucho. Y si hay que jugársela todavía, alguien me dice, ¿y usted qué tiene que andar deseando? ¿Por qué no se queda en su casa con su familia, con sus nietos, juegue con ellos? ¿Qué tiene que andar? No, le digo yo, mire, cuando ahí yo vi que sonó el Clarín, ¿no es cierto? El Clarín, cuando los militares en la mañana tocan el Clarín, a mí me encanta. Lo escucho clarito en mi casa porque estoy cerquita. Entonces yo le digo una cosa, perdón.
este país ha sido muy mal agradecido con las Fuerzas Armadas. Y yo el 20 de octubre del año pasado, ustedes no sé si lo vieron en la televisión, entonces yo estaba y le rendimos homenaje a Carabineros de Chile, invité al general director, que es el general Ricardo Yáñez, entonces estaba el presidente Boric, y que hablaron de encerrona y sí, tremendo escándalo, nos hicieron un favor. Porque si no hablan de encerrona, tú que eres periodista, no salen ni una parte. Pero como la dama que era muy roja, más del banda y la chaqueta tuya, entonces perdóname, yo no tengo nada contra nadie, entonces ella es una de las premiadas por el presidente y fue para Europa ahora. Creo que ya la presentaron como una persona afectada por los derechos humanos, que ese es el eslogan. Entonces, bueno, y yo le digo, nosotros se llenó, había más de 600 personas. Y lo que pasó, no había nada preparado. Yo lo único que hice en mi improvisación, los que estaban ahí, yo digo, quiero que ustedes le digan como un aporte al gobierno, que le digan, ¿qué prefieren? ¿Qué les preocupa? ¿La Constitución o la delincuencia? Oiga, se pagan los 600, la delincuencia. Entonces eso lo llevaron en Cerrona. Y para peor, enseguida nosotros rendimos homenaje a Carabineros de Chile, es decir, que nos preocupamos de entregarles la leche a mis queridos colegas del país para que lo gastaran bien, y que es lindo por lo demás. Y yo me alegro tanto, porque a partir de eso, las encuestas de Carabineros están a la misma la vida. Caballero, con la patria, termino con esto, no se juega. Y ningún chileno tiene derecho a esconderse. Aún no vamos a terminar. Sinceramente, yo creo que todos quisiéramos seguir escuchando a don Rafael. Yo sinceramente me siento muy agradecido de Dios de haber tenido este privilegio. Creo que ustedes también deben sentir algo parecido. Nosotros estamos al lado de una persona que sinceramente merece el mayor de los agradecimientos, el mayor de los homenajes, el mayor de los reconocimientos, etcétera. O sea, no hay nada que pueda alcanzar para el agradecimiento que le debemos a don Rafael Cuncille. Yo creo que con lo que acaban de escuchar de él, o sea, el privilegio de simultáneamente estar viendo la historia verdadera de lo que ocurrió antes del 11 de septiembre y simultáneamente a un protagonista de esa época que debe ser el principal sobreviviente de aquella época. A nosotros nos hubiese encantado también tener a don León Vilarín. Vamos a tener a don Orlando Sáez, gran amigo suyo. Él, con el favor de Dios, lo vamos a tener a fines de agosto acá. Fue el presidente de la SOFOFA, una persona que también estuvo encarcelado, igual que usted, igual que mi padre, igual que don Nicolás Yasige acá en La Serena. Así es que, sinceramente, cualquier palabra que nosotros les podamos decir a don Rafael van a ser pocas. Ahora, antes de terminar, y por favor le voy a pedir que, yo sé que don Rafael es muy amistoso con todo, y cuando terminemos vamos a compartir un café, don Rafael ahí, encantado, yo sé que usted lo va a hacer. Le vamos a presentar un saludo de un amigo suyo, que a mí me hubiese encantado que hubiese sido León Vilarín, representante de los camioneros, pero el que en este momento está liderando el transporte de carga en Chile es don Sergio Pérez, que usted lo conoce muy bien. Así que por favor, Cristian. Muy buenas tardes. Como presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, CNTC Chile, envío un afectuoso saludo a mi gran amigo y coterráneo Rafael Cuncille y a todos los asistentes a este importante encuentro gremial que reúne a representantes de distintos sectores. Nuestro país vive hoy momentos desafiantes donde tenemos grandes tareas pendientes que resolver para retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo social, donde las pequeñas y medianas empresas del país son un motor trascendental para seguir avanzando en la ruta del progreso.
Nos encontramos en una fecha muy especial, donde se conmemoran 50 años del quiebre institucional del país, para quienes fuimos protagonistas del Chile convulsionado de esa época. Nos evoca muchas emociones y sentimientos, entre otros aspectos, porque la historia nos ubicó en una posición central en la definición del rumbo, que tomaría el país hacia adelante, especialmente en materia de crecimiento económico y oportunidades laborales para todos los chilenos. Es tiempo de comenzar a rebatir un relato oficial que ha tenido como principal objetivo tergiversar los hechos y acomodarlos a su conveniencia, en un pueril intento por reescribir la historia y hacer crecer a las nuevas generaciones de que la crisis institucional comenzó con la intervención militar en septiembre del año 1973, desconociendo la tremenda responsabilidad que tuvo en ese episodio paupérrimo el gobierno de la Unidad Popular, que no solo tenía al país en el suelo en términos económicos, sino que a toda una nación dividida y polarizada, que lamentablemente desembocó en el quiebre institucional de un gobierno que nos llevaría hacia una dictadura de izquierda. Amigos y amigas, si bien hoy seguimos vigentes en nuestras labores de representación gremial y sectorial, nuestra mayor responsabilidad actual es lograr el reencuentro genuino entre todos los chilenos, impidiendo que las mismas fuerzas centrífugas que en el pasado nos llevaron al desempeñadero no logren 50 años después su cometido. Un abrazo grande a todos ustedes. El llamado es a la unión gremial. Muchas gracias. Muchas gracias a los Jorge Pérez. Sumamente agradecido. A don Rafael, en nombre de Gremios Unidos, por supuesto, también le tenemos un presente que es muy mínimo de todo lo que usted se merece, don Rafael. Y ella es mi hija, por si acaso, no mi nieta. Muchas gracias. Ahora voy a hacer café.